un régimen de igualdad, etcétera, que tenía elementos, todos sabemos, de igualdad, de bienestar social, pero que al final eso terminó. Entonces no vamos a hablar nada ya del futuro. Nos vamos a reducir al pasado y al presente nada más. Y eso es un grave error de todo tipo, porque es que se nos están planteando alternativas de futuro. Yo hacía referencia a tres: globalización, antiglobalización, fundamentalismo islámico, socialismo del siglo XXI. Hay que decir algo sobre esos futuros que nos prometen. ¿Cómo reaccionamos ante esa historia de debate? Bueno, primero, en uno de los puntos del manifiesto se dice con claridad: no hay fines de la historia preestablecidos. Es decir, eso se inicia con el providencialismo cristiano, ¿no?, que explicaba la historia desde... bueno, está el padre ahí que me dirá, bueno, a ver dónde se mete el doctor, a ver dónde se mete en terrenos que no son los suyos, pero es cierto que la filosofía de la historia originaria en el ámbito, no sé, judeocristiano en el que nos encontramos nosotros, es la que transcurre desde el Génesis hasta el juicio final. Y está dirigido por Dios hacia un fin definido, ¿no?, que es el juicio final. Eso aunque nos sorprenda, pues esa idea finalista de la historia pues fue recogida por la Ilustración y por Hegel finalmente, que fue quien definió más como final de la historia la libertad, ¿no? Y después Marx lo sacó de Hegel, y el final de la historia, la sociedad sin clases, el comunismo. La experiencia final de lo que fue la Unión Soviética nos ha dejado claro, algunos lo tuvimos claro siempre, pero de todas maneras ha dejado claro que es peligroso pensar que hay un fin predestinado, ¿no? Porque, entre otras cosas, elimina el margen de actuación del sujeto histórico y lleva a desilusiones y a batallas perdidas extraordinarias. Ahora que sabemos que no hay un fin de la historia predeterminado, hay fines de la historia, hay objetivos plurales. ¿Y el historiador en qué puede ayudar? Pues a partir de su conocimiento histórico, otros que lo hagan a partir de sus propias temáticas, de su propia disciplina, a partir de nuestro conocimiento, digamos, sobre la evolución temporal de la humanidad, nosotros podemos ayudar desde una óptica, naturalmente, de valores y una idea de progreso, a que la humanidad vaya hacia, entre los futuros posibles, al que haga más feliz al mayor número de personas. Ese es el tema, y la historia no puede renunciar a esa lucha por el futuro. Y a mí yo respeto la posición de Wallerstein, pero creo que hay que volver a la lucha por el futuro, por el mejor futuro para la humanidad, porque los sujetos sociales lo están haciendo, o sea, luchan. Y precisamente los futuros más negros de la humanidad avanzan porque otros dimiten, y otros sujetos dimiten y no hacen nada, ¿no? Y entonces avanzan, que el avance del fundamentalismo también es una de las consecuencias de la derrota que supuso el movimiento laico más importante de la humanidad en la época contemporánea, que fue el marxismo y sus expresiones distintas, ¿no?, comunista, socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no funcionó. Y sobre esas cenizas pues renació el fundamentalismo, sobre todo el fundamentalismo islámico, ¿no? Y la globalización hasta hace poco creció desordenadamente según los intereses de unos pocos en todo el mundo, al margen de los gobiernos, al margen de la ONU, al margen de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el futuro puede ser más o menos feliz según colaboremos todos. Y nosotros tenemos que colaborar desde la historia. No estoy de acuerdo que haya que abandonar la idea del futuro. Y estoy de acuerdo en que hay que abandonar la idea de la certidumbre como algo absoluto. Y después, en cuanto a la utopía, yo a eso le tengo bastante temor. Yo la utopía como esperanza la acepto, porque la humanidad necesita eso. Pero como un fin ideal al que nunca llegas, la humanidad está escarmentada también, porque eso ha servido de coartada para sacrificar muchas cosas. Y al final, en vez de llegar hacia acercarnos al futuro feliz, fue todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, la utopía como esperanza sí, pero la humanidad lo que necesita son objetivos, fines. Y aunque los historiadores y los académicos no digamos nada, las fuerzas sociales, políticas, que están en la escena internacional, en la escena nacional, van definiendo nuestro futuro. No podemos quedarnos callados. ¿Cómo el historiador puede negarse a decir algo sobre los futuros que están encima de la mesa? Por ejemplo, hablaste de eso y no te extendiste. El socialismo del siglo XXI. Yo, bueno, participé
en el año 8 el primer Congreso Internacional Historia Inmediata de Maracaibo, y noté que el tema ni se tocaba. Y hablando con los colegas de Historia de Debate, pues allí hay colegas que son chavistas, son antichavistas, ¿no? Bueno, claro, es decir, como hay opciones distintas dentro de Historia de Debate, y probablemente los más activos apoyan críticamente al gobierno, son colegas así de izquierdas y tal, eso es la percepción que tengo yo, pero también hay colegas muy activos de críticos, y ellos se tienen también como gente de izquierda, críticos, ¿no? Pero veía y me llamaba la atención que no entraban a discutir lo del socialismo del siglo XXI. Pues un chavista importante, un académico, un historiador vinculado a la Historia de Debate, que ocupa posiciones de gobierno, me decía que eso es algo que el presidente se reserva para él mismo, como para desarrollar esa idea, y le vi con muy pocas ganas de entrar en el tema. Le vi con muy pocas ganas. A mí eso me parece, yo diría claramente, suicida. Suicida, está toda una sociedad encaminada en esa dirección, y además por un gobierno que está una y otra vez sacando mayorías absolutas. Y vista la experiencia de lo que fue el socialismo en el siglo XX, es que hay que discutir sobre el socialismo en el siglo XXI, sobre todo su relación con la democracia, porque el modelo soviético no aceptaba la democracia, ¿no? Todos lo sabemos. Y yo hice un trabajito que un colega de Historia de Debate, José Luis Monzán, hizo un libro, una especie de confesión pública, de un chavista, de un académico, de un historiador chavista, que muy sinceramente cuenta lo que piensa y cómo se formó y cómo ve las cosas, y me pidió un prólogo crítico que se transformó en un trabajo relativamente extenso que se llama así: Historia Inmediata, marxismo, democracia y socialismo del siglo XXI, que está en mi página web. Y yo planteo ahí muy claramente que el historiador ahí puede ayudar en lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que haya degenerado el régimen soviético? Eso es culpa de Stalin, se dice, y Lenin no tenía ninguna. ¿Y Marx? ¿Quién creó el concepto de dictadura del proletariado? Está en la crítica del programa de Gotha de Marx. ¿Qué tiene que hacer el historiador de las ideas, en este caso, del marxismo? No es un campo que yo cultive, pero no dejo de dar mi opinión, pues empezar desde el principio, introducir el factor temporal y ver qué pasa con eso. Y por qué la construcción del socialismo negó la democracia. ¿Y por qué acabó? ¿Y por qué, sin embargo, la democracia permite ahora que regímenes que quieren construir, dicen, un régimen socialista, en los países de la alternativa ALBA, llegaron a través de la democracia al gobierno? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar en el futuro cuando se pierdan las elecciones? Por ejemplo, en Venezuela. ¿Va a haber un autogolpe como el que hizo Fujimori? ¿O se va a pasar a la oposición y se presentan a las próximas elecciones? Son interrogantes de actualidad e interrogantes históricos, porque Cuba y Venezuela son países hermanos. Todos sentimos, en fin, no solo un gran respeto, sino un gran cariño, la gente de mi generación, por la Revolución Cubana. Pero, ¿qué pasa? ¿Es que Venezuela va a evolucionar hacia el sistema cubano o Cuba va a evolucionar hacia el sistema venezolano, que es socialismo democrático, lo quiera o no algunos chavistas, porque están en democracia y la oposición dice que no, que allí no existe, pero existe, y presentan a las elecciones, existen órganos de opinión plurales, etcétera, etcétera. Sobre esas cosas, ¿el historiador debe opinar como historiador, aparte de como ciudadano? Yo creo que sí. De hecho, en el segundo Congreso Internacional de Historia Inmediata, que se celebrará en marzo de 2011, de nuevo en Maracaibo, por sugerencia mía han introducido el socialismo del siglo XXI para que se discuta. Vamos a discutir por qué, si eso fracasa, en Venezuela, por ejemplo, sería una desgracia para Bolivia y para el Ecuador, que han seguido a Venezuela, y ahí hay mucha gente implicada. Han conseguido integrar en la vida política a la mayoría popular, a la mayoría indígena en Bolivia. Hay muchas ilusiones, muchas esperanzas, y hay que ver hacia dónde va eso. En mi opinión, debe ir hacia un socialismo democrático, sin duda alguna. Y si pierden las elecciones, tienen que pasar a la oposición y luchar por volver al gobierno otra vez. Y las reformas que lograron desde el gobierno, si se atreven los que los sustituyan a echarlas abajo, ellos desde la calle, que eso es también el uso de la libertad y de la democracia, luchar y manifestarse para que no sea así. Y yo creo que el socialismo